Bueno, buenos días. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a alabar juntos al Señor. Despertar, te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo esa salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tu fuego en mi interior, ardiendo esa salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Yo esta mañana quiero invitarte a que realmente analices tu corazón y en medio de toda esta locura que hay en este lugar, probablemente a veces nos desenfocamos, pero realmente analices si estás descansando en el lugar correcto y estás consciente que el Señor es todo lo que necesitas y que Él es el que te va a dar las fuerzas para hacer las cosas que tú con tus propias fuerzas no puedes hacer. Tengo todo
renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu amor infinito, Señor, por tu gracia para con nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, el regalo de la salvación. Y a pesar de que nosotros no somos dignos, Señor, de esto, Señor, tú con tu misericordia nos has salvado, Padre. Te pido que nos ayudes a recordar, Señor, quiénes somos en ti y que nosotros dependemos de ti y que tenemos que descansar en ti, Padre. Te doy gracias por este día.
Te pido, Señor, por esta lección que vamos a escuchar el día de hoy, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, a realmente aprender, Señor, y tomar en cuenta lo que nos van a enseñar, Señor, y poder aplicarlo a nuestras vidas, Señor, y poder estar examinando constantemente nuestro corazón. Te damos gracias por este día, Señor, en nombre de Jesús, amén. Buenos días, buenos días. El día de hoy la exposición, el Consejo de Dios, queda a cargo de nuestro querido decano de ministerio, siervo de Dios, así que vamos a orar para entregar este tiempo. Dios, Padre, gracias porque en tu gracia nos has salvado y nos has dado este hermoso medio de santificación que es tu palabra. Te ruego que le demos el valor que se merece, Señor, que podamos tener un oído atento y que seas tú el que hable por medio de Michael. Bendícelo y bendícenos en tu gracia y en tu santa voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Michael. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos los que están presentes en la mañana de hoy y también a aquellos que nos están acompañando, tal vez viendo la transmisión del culto del Instituto Bíblico. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da en la mañana de hoy de nuevamente tener el privilegio de contar con su palabra y también el gran desafío de exponerla y después ponerla en práctica en la vida de cada uno de nosotros. La porción en la mañana de hoy que vamos a estar compartiendo se encuentra allí en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 24 y 25. Y dice esta porción: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y no sé cuánto se les gusta el arte, pero hay un artista estadounidense que se llama Jeffrey Lyons, y este artista, una de sus obras más famosas es lo que le llaman el Ballon d'Or. Es literalmente, algunos cuando dicen que esto es una obra de arte lo dicen entre asterisco. Pero bueno, ¿en qué consiste esta obra de arte? Pues ¿han visto como esos perros que se arman con globo? Bueno, literalmente es esto, solo que de vidrio y a una escala mucho mayor. En 2013, en una subasta que se realizó, esta obra de arte de este artista fue vendida simplemente en $54.8 millones. Así como estás escuchando, $54.8 millones esta obra de arte. Bueno, de ella se han hecho algunas versiones como en miniatura, y ahí es donde aparece otra que se le llamó como el Ballon d'Or, pero el azul. Era como una réplica pequeña de esta obra de arte. Esta obra de arte, que era la réplica o que era una representación en miniatura, tenía un simple valor de $42,000. En una exposición que se realizó, apenas había comenzado la exposición, la habían colocado sobre una base y uno de los visitantes caminando llegó, tropezó y adivina qué sucedió. Se vino abajo esta escultura de vidrio y se estuvo recogiendo añicos de esta escultura por un rato. Sencillamente $42,000 en una presentación se disiparon. Yo sé que para muchos acá eso es una cifra muy insignificante, pero bueno, normalmente sí es dinero, ¿verdad? Y esto, la verdad, nos trae como a nuestra mente la realidad de la futilidad de la vida, la realidad de la vanidad de la vida. Como mismo está en su esplendor, así desaparece. Y esto es lo que Pedro también quiere traer a la mente de aquellos creyentes que eran su audiencia. No quiero hacer énfasis en todo el contexto histórico de la carta porque
lo hemos estado viendo en diferentes ocasiones. Pero el centro es, estos creyentes se encontraban en la diáspora, en la dispersión, y estaban siendo perseguidos a causa de su fe. Y había algo en la mente de ellos que muchas veces trataba de socavar, y era hasta cierto punto un cuestionamiento. El por qué y el para qué eran dos palabras que tal vez estaban en la mente de ellos. ¿Para qué nuestra fe? ¿Por qué permanecer en ella? Ante toda la oposición que estamos afrontando. Y Pedro, una de las cosas que quiere hacer, y esto me lleva a mi primer punto, es hacer un llamado a una evaluación profunda. Pedro quiere lograr algo en aquellos oyentes, en aquellos que iban a estar leyendo esta carta, y era un llamado a una evaluación profunda. Los versículos anteriores que Pedro ha estado exponiendo está presentando cómo la palabra de Dios no es como la gloria del hombre. O viceversa, está presentando que la gloria del hombre no tiene ninguna semejanza a la gloria de la permanencia de la palabra de Dios. Y es en este contraste que Pedro les está escribiendo a ellos. Tal vez cuando leemos la epístola, y a veces yo trato de entender un poquito aquella audiencia, tal vez cuando Pedro les escribe a ellos allí en el capítulo 1, versículo 6, Pedro le dice a aquella audiencia en los cuales ustedes se regocijan grandemente. Recuerda el contexto de aquellos creyentes. Pedro les dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y yo por un momento pienso en cuando estaban leyendo esta carta y tal vez aquellas iglesias que se encontraban en aquellas 5 provincias, era como leyendo la carta y quizás algunos decían, ¿en serio, Pedro? Es como que sí prestaste esa atención a la hora de escribir todo esto. Estás hablando de un regocijo, estás hablando de un poco tiempo, estás hablando de afligidos, y como si fuera poco, cuando la Escritura habla de este término de diversas, nosotros lo podíamos interpretar como una paleta de colores, es decir, como una diversidad muy amplia de aflicciones. Este es el término de diversos. Entonces Pedro le está escribiendo a un grupo de creyentes que están afrontando situaciones muy complejas, y él está diciendo, esto sencillamente es por un corto periodo de tiempo. Y precisamente, recuerda, Pedro quería que ellos hicieran una evaluación. Por eso él va a usar el contraste de la hierba, que es algo muy temporal, así como la gloria del hombre es algo muy efímero, versus la permanencia, la trascendencia de la palabra de Dios. Pedro quería que ellos evaluaran realmente la situación en la que ellos estaban afrontando, pero desde una perspectiva correcta. Quisieran una evaluación real. ¿Y por qué digo real? Porque muchas veces no siempre aquello que es visible es lo verdadero o es lo valeroso. No siempre aquellas cosas que tenemos en un primer plano, no siempre la gloria que nosotros vemos como una real gloria, realmente no es una gloria. Y por eso es el término de vano, algo que se desvanece como la neblina. Y es en este contraste que Pedro quiere fijar la atención de aquellos oyentes. La vida del hombre es sutil, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esto era importante que los creyentes lo pudieran tener presente en sus vidas. Porque recuerda, si una palabra se repite una y otra vez, o el concepto en estas epístolas es el carácter de personas que van vagando, van peregrinando, van migrando, y solamente por un breve periodo de tiempo se encuentran en una posición geográfica, pero también por un breve periodo de tiempo se encuentran afrontando diversas pruebas.
Esto que Pedro les está escribiendo no es algo nuevo ni para Pedro ni para los creyentes. Cuando vemos allí en Juan capítulo 15, el versículo 18 al 20, Jesús le dice algo a sus discípulos. Y Jesús les dice, si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes. Jesús les dice a estos discípulos, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, está diciendo Jesús, también los perseguirán a ustedes. Si ignoran mi palabra, también van a guardar o van a ignorar la palabra de ustedes. Esto también Pedro lo va a afirmar en el mismo capítulo 4, en el versículo 12, cuando él les va a decir, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que hay en medio de ustedes o que ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Pero les está diciendo, en otras palabras, yo no sé de qué se están asombrando. Y este mensaje en estos tiempos es muy contradictorio para las diferentes filosofías, porque no podemos decir ni qué doctrinas, que hay de los hijos de Dios no sufren, los hijos de Dios no pasan necesidad, los hijos de Dios tienen que vivir en abundancia y en opulencia económica, tienen que ser personas reconocidas. Estas epístolas de Pedro confrontan de muchas maneras toda esa mentira que hoy vendemos como supuesta verdad. Recuerda, Pedro quiere que estos creyentes evalúen y vean ese contraste que hay entre lo efímero de esta vida y lo relevante que es la palabra de Dios. Y en base a esta evaluación profunda, que esto les lleve a una manera de vivir, les lleve a fijar algo en su mente que es la verdad, no una verdad. Hay algunas palabras que nos van a ayudar en ese contexto a entender y vamos a ver que viene la palabra carne. Y cuando vemos esta palabra carne se refiere allí en cuanto al cuerpo, en cuanto a la naturaleza humana, en cuanto al ser humano, en cuanto al hombre. Se refiere en este aspecto que es temporal. Se refiere en este aspecto que es no trascendente. También vamos a encontrar la palabra su gloria, refiriéndose ¿a quién? A la carne. Y lo que Pedro quiere fijar es que la gloria del ser humano es sutil. Pedro quiere nuevamente ver este contraste. El ser humano se crea una gloria. Recuerda, uno de los pecados de la humanidad fue que no dieron la gloria al Creador, sino a sí mismo, aún conociéndole. Y lo que Pedro está diciéndole aquí ahora entra un punto que va a ser como pivote. Pedro les va a decir, pero la palabra del Señor, y más adelante quiero hacer énfasis en este aspecto de la palabra del Señor, pero está hablando acerca del decreto de Dios, pero de manera más profunda está hablando de Dios mismo en su esencia y persona. Otras palabras que Pedro les va a hablar, habla de permanecer, ahora sí hablando con respecto a esa palabra de Dios. Es algo que trasciende, es algo que está fijado, es algo que es inamovible. Y Pedro les dice que esta palabra es la que ellos escucharon por medio del Evangelio, de ese poder de Dios, diría Pablo. Pero les está diciendo que este Evangelio es la base. Pero les está diciendo que este Evangelio es algo que trasciende. Es ese Dios que se ha encarnado y ha caminado entre nosotros. Y Pedro, claro, está haciendo referencia principalmente a dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno se encuentra en Salmos 103, versículos 14 y 17. Dice, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa por ella, sobre ella deja de ser. Y su lugar ya no la reconoce. Pero, y siempre lo digo, cuando encontramos un pero, haciendo referencia a las obras del Señor, presta atención porque algo glorioso viene detrás. Y aquí el salmista dice, pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y es hasta la eternidad para los que le temen y su justicia para los hijos
de los hijos. También en Isaías 40, versículos 6 al 8, vamos a encontrar una porción similar que dice: una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba y se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Y con esto, a Pedro, que en su deseo profundo es que estos oyentes fijaran la atención no en la gloria de este mundo, sino en la trascendencia de la gloria permanente de Dios, ahí ellos pusieran su confianza. Y Pedro hace realmente un llamado a ellos, primeramente a una evaluación profunda, pero que les lleve a mirar por medio de la fe. Recuerda cuando la Escritura dice que nosotros andamos por fe y no por vista. La manera en la que nos conducimos no es en lo que según nosotros es palpable o es sustancial, sino en aquello que es verdadero. Y este es el desafío de Pedro. Tu contexto no es la verdad. La verdad lo define la fe. No tu mirada, no tu valoración, no un aspecto externo, ni siquiera interno. La verdad lo marca la palabra soberana y absoluta de Dios. Y Pedro quería que ellos fijaran ahí su mirada. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 21, capítulo 1, versículo 21, estamos leyendo primera de Pedro, recuerda. Le dice, por medio de él son creyentes en Dios, que los resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Pero les está diciendo, recuerdan los versículos anteriores, antes del 24 y el 25, ustedes fueron renacidos. Pero les está diciendo, ustedes tienen que centrar su fe en aquel que ha obrado poderosamente para traerles de la muerte a la vida. Porque su palabra va a permanecer temporal o eternamente. Eternamente. Su palabra no deja de ser. La autoridad de Dios no merma, no cambia, no fluctúa, porque la autoridad de Dios se cimienta en el carácter mismo de Dios, el cual es inmutable. Y la fe de estos creyentes deben estar centrada ¿en quién? En aquel Dios que les levantó de entre los muertos, el cual es poderoso para salvar. Y es lo que Pedro quiere mantener constante en la mente de estos creyentes. Allí en Santiago 1:18 también dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Dios, en su gracia, en su bondad, nos hizo renacer. Recuerda, en otro tiempo, la Escritura dice, y en Efesios, Pablo escribiendo a esta iglesia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. En Él fuimos resucitados para una esperanza mayor y más gloriosa. Y para nosotros a veces en estos tiempos es difícil entender el impacto de estas palabras, porque estamos aquí aún transmitiendo un culto religioso y no hay ningún problema en este sentido. Pero para estos creyentes habían implicaciones muy serias sobre ellos, sobre sus familias, sobre su propia vida. Y Pedro le dice, es en Dios en quien necesitan fijar su mirada. Él tiene que ser el enfoque, Él tiene que ser el horizonte en la vida de cada uno de ustedes. Y Pedro está llevando esto a un desafío. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, si nosotros ahora tenemos una nueva vida en Cristo, nosotros no podemos vivir conforme a la estructura, al molde, a la filosofía de este mundo, porque estamos en Él, pero no pertenecemos a Él. Y Pedro quiere dejar algo muy claro en la vida de ellos. No solamente quiere Pedro en este caso que aquellos creyentes vean la resurrección que han tenido en Cristo como un impacto intelectual meramente, sino que Él quiere que esta verdad escritural no solamente impacte el intelecto, sino que transforme su manera de vivir.
Y por ende, Él espera que estos creyentes que han escuchado la verdad del Evangelio, que estos creyentes que han puesto en Dios su confianza, Él espera que su manera de vivir sea transformada, sea cambiada, sean un testimonio viviente. Y esto nos lleva quizás a hacernos una pregunta a cada uno de los que estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como sabios que ponen su esperanza en aquello que es eterno y trascendente? ¿Estamos confiando en esa palabra de Dios que permanece para siempre? ¿O estamos sencillamente viviendo como necios, anhelando y viviendo esclavizados a alcanzar la gloria que este mundo nos ofrece, aun cuando sabemos que es efímera? Para si tú y yo tenemos duda, el Señor Jesús nos da una pauta de cómo podemos saber esto. Y es allí en Mateo 6:21, donde el Señor Jesús dice que ¿dónde está nuestro tesoro? Allí también está nuestro corazón. En otra porción dice, donde estén los cuerpos, allí van a estar las águilas. La manera en la que me conduzco, la manera en la que valoro, la manera en la que obedezco, la manera en la que sirvo, la manera en la que temo, dice cuál es mi verdadera teología. Lo demás es mentira. Y cuando hablamos acerca de tesoro, hablamos de algo en lo cual vale la pena invertir. Hablamos de algo en lo cual, cuando tú evalúas, tú dices, en esto vale la pena poner lo que tengo ahorrado. Pero aún más, vale la pena empeñar aún mi propia vida por ello. Y esto es el Evangelio. Cuando Pedro hace este llamado a la vida de ellos, esa evaluación profunda, él quiere que ellos ante esta evaluación lleguen a una conclusión. La palabra de Dios permanece y por tanto es digna de ser confiada, aún afrontando las consecuencias que vengan, porque ese es el verdadero tesoro. Ahora, Pedro no solamente quiere en ellos que hagan esta evaluación. Pedro quiere que esta evaluación le lleve a nuestro segundo punto, y es a depositar la confianza. Esta evaluación no debe quedarse en notas que tomas al pie de la página y ahí la dejas y pasan los años y después dices, wow, recuerdo cuando tomé esta nota, fue hace tantos años. No, Pedro quiere que esta evaluación de manera automática les lleve a depositar la confianza en aquel que es valeroso. Pedro quiere que ellos continúen mirando con fe, pero ahora transfiriendo y colocando esa fe. Recuerda, en aquel momento habían varias personas que estaban desacreditando la palabra de Dios. Habían algunas personas, allí lo vemos en el segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4, donde algunos decían a los creyentes, y Pedro, ¿dónde está la promesa de su retorno? Algunos estaban poniendo en tela de juicio que lo que Dios había decretado, había prometido, se iba a cumplir. Y esto hacía mella en la cabeza de algunos creyentes. Pero si tú y yo somos sinceros, muchas veces aún las promesas de Dios, la fidelidad de Dios, la provisión de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, muchas veces en nuestra mente hace mella porque creemos más al contexto que a la palabra de aquel que permanece para siempre. Recuerda, primero evalúa, pero ahora el desafío es coloca tu confianza en aquel que permanece para siempre. Y este término de la palabra de Dios es bien interesante. Este tema de la permanencia de la palabra de Dios es algo básico para nuestra fe. Dice Samuel Pérez Millos, allí en su comentario acerca de primera y segunda de Pedro, dice, la inmutabilidad de Dios alcanza y comprende también su palabra, que como Él es inmutable y atemporal, es decir, el tiempo no le afecta envejeciéndola, sino que cada cosa anunciada en ella tendrá un cumplimiento final.
porque es la palabra de Dios. Abraham es uno de estos ejemplos que creyó en la palabra de Dios. Y hay un juego de palabras muy interesante que la Escritura dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham puso toda su confianza en aquello que humanamente no tenía la más mínima posibilidad de ser una realidad. Todos sus ahorros, por así decirlo, si lo queremos ver de manera literaria, Abraham los empeñó en algo que realmente no había humanamente una lógica que valiera la pena empeñar todo allí. ¿Cuál fue la diferencia? Abraham creyó a Dios y eso marca la diferencia. Y su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó en aquel que justifica al impío. Vaya milagro este. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y este término de la palabra de Dios es un término muy interesante allí en el Antiguo Testamento. Nosotros casi siempre, y aquí hago alusión a un libro que sé que algunos han leído, el de Michael Heiser, de Sobrenatural, dice que nosotros muchas veces cuando escuchamos este concepto de la palabra de Dios, nos imaginamos a una voz del cielo, nos imaginamos un sueño, nos imaginamos a veces hasta como el profeta o en este caso Abraham como en trance, y así escuchaba el susurro de esto. Sin embargo, la Escritura en varios pasajes nos da evidencia de que para nada es esto lo que estaba sucediendo, sino que de manera palpable, en persona, la palabra de Dios era el término en el que aquel que algunos entendemos como cristofanía se presentaba a muchos de estos profetas. Y allí lo podemos ver en Génesis capítulo 15 del versículo 1 al 6, donde vamos a ver, y Abraham dice, después vino la palabra del Señor. Sigues leyendo la porción y vemos que hay un diálogo entre Abraham y la palabra del Señor. Y vemos que esta palabra del Señor le responde a Abraham. Pero vemos que esta palabra del Señor toma a Abraham y le dice, ven aquí afuera y mira. No está delirando Abraham. No es que tiene fiebre y dice, ¿estoy soñando? No. Abraham está conversando con aquel que es la palabra del Señor. Otro pasaje en Jeremías capítulo 1 del versículo 1 al 13, no lo voy a leer todo. Jeremías capítulo 1 del versículo 1 al 13, vas a ver que la palabra del Señor está hablando con Jeremías. Dice, palabras de Jeremías, hijo de Isías, etcétera, etcétera. Dice, a quien vino la palabra del Señor. Versículo 2 dice, y vino a mí la palabra del Señor. Y quizás tú puedes decir, sí, pero es que está hablando de un concepto, de una revelación, no está hablando en persona. Bueno, para si te quedaba la duda, a ti y a mí en el versículo 4 va a hablar no de un antropomorfismo. Dice, y la palabra del Señor que hizo, extendió, ¿qué cosa? Su mano y tocó mi boca. Cuando la Escritura en muchos pasajes habla de la palabra del Señor vino a mí, está hablando de una persona. Cuando Dios se presenta allí a Moisés en la zarza, Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y este término habla de trascendencia, habla de permanencia de alguien que no tiene ni principio ni final de días. Recuerda cuando Jesús está hablando allí en Juan capítulo 8 y los judíos le dicen, ¿aún tú no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham? ¿Y qué responde Jesús? De cierto te digo que antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús está hablando de la trascendencia de su persona. Está hablando de la permanencia de su persona.
desde el principio hasta el final de los tiempos, porque Él no entra limitado en ese espacio de tiempo, sí su encarnación, pero no la permanencia de su persona. ¿Ok? Pedro les está diciendo a estos creyentes que ellos tienen la palabra profética más segura. Pedro les está diciendo, nosotros tenemos la revelación de Dios. Nosotros tenemos aquello que Dios ha querido declarar y en ello podemos confiar plenamente. Pero les está diciendo, las promesas que Él ha hecho se van a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y Pedro quiere que aquella evaluación les lleve a esta decisión. Confía. Tenemos la palabra de Dios. Él la ha cumplido. De hecho, y valga la redundancia, el hecho de que ellos se llamen cristianos es una evidencia del cumplimiento de la palabra de Dios. Así Pablo lo refleja ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Dios en su tiempo, conforme a su plan, va a desarrollar aquello que Él ha decretado y nada lo va a estorbar. Porque su palabra no cambia, permanece para siempre. Mira cuán glorioso es esto. Dios no solamente nos dio su palabra, Dios envió su palabra en la persona del Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era la palabra. Y en el versículo 14 dice, y esa palabra y ese logos y ese verbo caminó entre nosotros y puso aquí su morada. Esa palabra preexistente de Dios tomó forma humana y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero terminar. Así como Pedro quería fijar en la mente de su audiencia una evaluación de que lo que realmente es importante, lo que realmente es valioso, lo que realmente trasciende es la palabra de Dios, también quiere que nosotros en este momento pongamos nuestra confianza en aquel que es la palabra de Dios. Pedro escribe esta epístola a aquellos creyentes desde lo que él llamaba Babilonia. Y entendemos que aquel lugar muchos creen que es Roma. Desde ese lugar Pedro está escribiendo a estos creyentes, desde un lugar depravado, desde un lugar inmoral, donde perseguían a los cristianos, donde había oposición y había una serie de filosofías que se oponían a la verdad esencial del Evangelio y mucho más a la encarnación de un Dios en la persona de Cristo. Aquellos creyentes en Roma también se cuestionaban acerca del amor de Dios. Por eso ves en todo el pasaje de Romanos capítulo 8, cuando Pablo les escribe y le dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Hay una porción de la Escritura en este capítulo 8 que a mí una y otra vez trae esperanza, y es Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Entre la incertidumbre de la vida, entre la oposición interna y externa, entre los desafíos de mantenerte en pie cada día y ante la gran interrogante de si Dios va a cumplir su palabra, Pablo pone un ejemplo muy básico, y lo digo con toda ironía, del por qué podemos confiar, no ciegamente, sino absolutamente en que Dios va a cumplir su palabra. El versículo 32 nos dice por qué eso es una garantía. Y dice Pablo, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice Pablo, ¿cómo no nos dará también con él qué? Todas las cosas. Mi amado hermano, si en el día de hoy hay dudas en tu vida, si Dios va a cumplir su palabra, no eres el primero que afronta esta situación.
y no vas a ser el último hasta que Cristo venga por su iglesia. Tus dudas y mis dudas van a ser temporales. Tus conflictos y mis conflictos van a ser por un corto periodo de tiempo, diría el escritor. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cristo resucitó de entre los muertos. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad y su palabra nadie la puede estorbar. Porque todas las promesas en Él son sí y en Él son amén. Tú y yo, mientras estemos peregrinando en este mundo, tenemos un sólido fundamento en el cual descansar nuestra fe. Y la esencia no es la grandeza de tu fe, es la grandeza de en aquel en quien se deposita. En esta mañana yo te animo a que evalúes, pero también te animo a que deposites tu confianza en aquel que permanece para siempre. Es un buen momento para reenfocar nuestra mirada y que sea el Señor quien vivifique nuestro corazón y nuestra esperanza en aquel que resucitó, vive y regresará por su iglesia. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en el día de hoy. Bueno, agradecemos a Dios por su palabra. Esperemos que sea de bendición y que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores. Con eso es todo. Quedan despedidos.